Cualquier cosa, dile a tu hermano si es que quiere me hable por el Instagram del taller. Ya, profe, no hay problema. Ya, muchachos, vengan para acá. Si se dieron cuenta, el embrague es sumamente sencillo, ¿cierto? Fácil de entender, fácil de comprender. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que el embrague está compuesto por 4 piezas. Campana, prensa, disco y separador. ¿Ya? Yo tengo 2 movimientos independientes acá. Tengo cigüeñal, movimiento del motor, y tengo la caja de cambios que está conectada con la prensa. ¿Quién une estos movimientos? Quien los une es el paquete de discos y separadores. Todos estos trabajan a presión, presionados por la prensa y sus resortes, ¿cierto? Que lo vieron ahí donde estaba el manual. ¿Dónde actúa la norma Hasso? La norma Hasso actúa aquí. Ahí es donde se desliza el separador del disco. Tienen 2 movimientos independientes. La norma Hasso se encarga de que estos elementos trabajen lubricados y a la vez trabajen sin fricción, o sea, con fricción, en el sentido de que al estar juntos se genere un movimiento uniforme, o sea, uno solo, se forme uno solo. ¿Qué pasa con las pérdidas de potencia? Se comienzan a deslizar los separadores de los discos y ahí pierdo potencia. De eso se encargaron la norma Hasso. Entonces todo esto tiene que ir lubricado, pero a la vez tiene sin que perder la fricción. Entonces, los discos son los que van a unir el movimiento del motor con la caja en conjunto con los separadores. La línea de movimiento es fácil, ¿cierto? Cigüeñal a campana, ¿cierto? La campana con su estriado externo le transmite el movimiento al disco. El disco, por la presión de los resortes, le transmite el movimiento al separador. El separador, a su vez, con el estriado interno, le transmite el movimiento a la prensa. Y la prensa, con su calaje de estriado de eje, le transmite el movimiento a la caja. Por ende, la caja es un elemento externo, completo. ¿Qué pasa con esto? Que las fallas comunes del embrague son el desgaste de estos 2 elementos. Estos 2 elementos son elementos de desgaste común. En algún momento sí o sí van a fallar. El disco de embrague, ¿ya?, se va adelgazando, se va desgastando. Por ende yo tengo que medirlo, ¿ya? Esa medida máximo y mínimo está en el manual. Este también se va desgastando, pero también sufre otro daño, se deforma con la temperatura, ¿ya? La misma temperatura hace que se deforme el disco y eso afecta en el movimiento cuando yo aprieto el embrague. ¿Cómo se mide? Realmente se pone en una superficie plana y se mete un filler entre medio, ¿ya? En el manual me aparece la tolerancia, fíjense eso, miren, ¿se dan cuenta, no? Que tiene una holgura, entonces ahí yo puedo meter el filler. Eso se hace para poder saber la desviación que tiene el embrague. Por ende, estos 2 elementos en algún momento de la motocicleta van a tener que cambiarlos sí o sí. Ojalá siempre, cuando se cambia disco, se cambia separador. ¿Cuál es la consideración de montar un embrague nuevo? Dejarlos sumergidos por lo menos 12 horas en aceite, ¿ya? ¿Para qué? Para que el aceite absorba, o sea, el material absorba el aceite y pueda mantenerse lo más húmedo posible al momento de montarlo. ¿Por qué? Porque el embrague va en una parte superior, el aceite queda acá abajo, esto no va sumergido en aceite. Es húmedo porque entra el aceite mediante la presión y se va lubricando. Por barboteo se llama eso, ¿ya? Lubricación por barboteo. Entonces, esas fallas son comunes. Las fallas de la prensa, primero son los resortes. Acá van tapados, ¿se acuerdan que en el video salían? ¿Estaban ahí? Ya, este piñón hace la torsión, se mueve, ya por la presión de los resortes. Entonces cuando estos resortes pierden la tensión, este piñón comienza a sonar. Miren el sonido que emite. Comienza a sonar. Yo aprieto el embrague, se corta. Lo suelto,
Entonces automáticamente, sin desarmar, sé que el problema está aquí, ¿ya? La prensa se debe cambiar para eso. Y la otra falla es como está esta prensa que está aquí, fíjense. Pásenla para allá después. Está todas las muescas. ¿Por qué? Porque las muescas, donde el disco se desliza, golpea. Cuando yo me quedo en el semáforo con el embrague apretado, los discos separados, el disco está libre, por ende empieza a golpetear. Saco muy fuerte el embrague, paso los cambios sin apretar como corresponde el embrague, ¡pac! Golpetea. Todo eso va marcando la prensa y genera esos surcos, que es lo que hace que el embrague, que los discos no se muevan con facilidad. Por ende, yo lo que genero es que el embrague se ponga duro. Al ponerse duro, lo que hago son dos fallas. Primero en la campana, disco, y la piola de embrague se comienza a estirar más de lo normal y por ende puede llegar también a cortarse por la presión. Entonces la campana, ¿se puede limar eso? ¿Se puede rectificar ahí con una limita? Sí, cuando el surco no es tan profundo. Si el surco es demasiado profundo, no vale la pena porque al fin y al cabo lo que agrando es el espacio del disco y por ende me va a quedar golpeteando igual. La prensa le pasa exactamente lo mismo con los dientes, pero acá no puedo hacer nada. Fíjense, acá el disco también hace esto, el separador también se mueve y por ende también se le marcan los dientes y también queda con surcos. Por ende la prensa también hay que cambiarla. En caso, con el tiempo, nos sacaron los resortes. Bueno, aquí van los resortes, ¿ya? Realmente son 4 o 5 a depender de la moto. Esos resortes con el tiempo también va perdiendo su tensión. Y esos resortes son los encargados de generar la presión y unir los separadores y los discos de embrague. Por ende, si pierden la presión y la tensión, no van a hacer la fuerza necesaria para poder mantener todo ese conjunto unido. Por ende, van a comenzar a deslizar. Entonces, también es recomendable cambiar los resortes, ¿ya? En caso de que haya un exceso de temperatura, haya una cristalización, se anduvo con poco aceite y todo. Por ende, es sumamente importante los cambios de aceite en una motocicleta, no solamente porque uno cree y tiene el concepto de que va a fallar el motor. Estoy echando a perder también el embrague, ¿ya? Siempre cuando se cambia embrague es recomendable decirle al cliente que tiene que cambiar el aceite porque está contaminado con todos los elementos que están ahí, ¿ya? Por ende, es recomendable. Hay clientes que le dicen, no, es que lo cambié hace poco el aceite. Me importa un huevo. Explíquenle que esto tiene que trabajar con un aceite limpio. Si no lo quiere cambiar, bien, se lo cambian, pero no hay garantía. Porque si comienzan a resbalar, se pierde la torsión o se comienza, a deslizar el tema de los discos por el aceite que está contaminado, no podemos hacer nada, ¿ya? Pero eso tienen que explicárselo antes al cliente. Más que nada esas son las recomendaciones de cambiar el embrague. Si ven, fácil, sencillo. Caja de cambio es completamente aparte, igual que en el auto. Lo que hace esto es cuando yo aprieto la prensa se sale hacia afuera y separa el disco del separador. Suelto el embrague y esto se presiona y ahí trabaja todo en conjunto. ¿Claros? Si no hay duda, armen los motores, dejan todo.